Bueno, buenos días. Hoy es viernes 13 de junio de 2025. Entonces, viendo la fecha, me llamó la atención el número 13, que pues para la cultura maya es un número sagrado. El 13, el treceavo cielo de donde proviene todo. Y bueno, quiero aclarar que cuando hablo de la cultura maya, por ejemplo, pues lo hago con mucho respeto, con un profundo respeto. No soy especialista en la cultura maya, hay quienes saben por mucho más de lo que un servidor. Entonces, cuando hablo de la cultura maya, lo hago con mucho respeto. Y bueno, hablando del número 13, se le ha adjudicado mala suerte. Inclusive hay una película de Viernes 13 y es de horror, de terror. Hay edificios en la hotelería, hay hoteles que no tienen el piso 13. En el elevador va 10, 11, 12 y no existe el piso 13 por superstición. Se pasa del 12 al 14. Esto lo puedes comprobar. ¿Por qué? Porque pues se nos ha metido eso, se nos ha querido meter el miedo al 13. Y cuando hay miedo, ¿qué es lo que sucede? Que hace que la gente se aleje de eso que da miedo. Que te alejes de eso que da miedo, porque el miedo aleja. Cuando en realidad el 13 guarda un conocimiento bien profundo. El 13 es un número muy especial. Bueno, y ahí le paramos con lo del número para que no se nos vaya el tiempo. Por ahí hice un video de lo que es que habla de lo que es el 13. A ver si te lo comparto en la descripción. Concretamente, lo que es la contextualización de la propuesta para hacer un destino totalmente, integralmente sustentable. Bueno, pues ayer estuve trabajando en un trámite que estoy haciendo y que se está complicando. Prácticamente todo el día estuve trabajando en ello, pero estoy avanzando. Y cené. Se acabó el gas también allá en el local de Doctor Jugos. Estos días no he estado desayunando pues consistente. Entonces pasa el desayuno, como un poco tarde, como hay hambre todavía, pues cené. Y entonces el cuerpo sigue trabajando en la noche y es más difícil levantarse temprano. ¿Por qué? Porque toda la noche pues estuvo trabajando en la digestión. La digestión requiere mucha energía y sangre. Por eso te comentaba que después de las 12 del mediodía en la Casa Blanca no se toman decisiones. Estadísticamente en las empresas después de comer es cuando hay más accidentes, más errores en la fabricación. Y bueno, pues llegó la noche y ya estaba cansado, no tuve oportunidad de preparar el contenido de lo que iba a ser la presentación de la propuesta a Temozón para ser un destino integralmente sustentable. Y siempre la mejor
sí, una de las mejores soluciones o acciones para retomar el camino es oración, es orar. Entonces me bañé, te limpias, ya estaba cansado porque seguí trabajando en la computadora, y oré, pedí guía para que al despertar pues hice un par de anotaciones aquí en mi agenda, guías de lo que iba a ser esta presentación, y pedí que me inspirara el espíritu para hablar lo importante que tenía que hablar. Y sí, tal cual, desperté y ya estaba aquí el contenido de lo que tenía que hablar. Y en principio, pues, es definir, entender qué es sustentabilidad. ¿Qué es en realidad? Si estoy proponiendo que Temozón sea un destino integralmente sustentable, bueno, pues es importante que sepamos qué es integralmente sustentable. Entonces comenzamos por ahí. Integral, bueno, pues sabemos, el pan integral, por ejemplo, es el que no se le separa la cáscara, contiene la cáscara, por eso es integral, o sea, está integrando la palabra integral, íntegro, es aquello que integra las partes. Entonces, un destino integralmente, es decir, integrar todas las partes que sean sustentables. Nuestra manera de hacer las cosas de manera sustentable. ¿Y qué es algo sustentable? Que se sustenta en formas en la actualidad, está aplicado a formas que no dañen la naturaleza, que sean sustentables con la naturaleza, es decir, se sustentan en principios, se sustentan en el respeto hacia la naturaleza, se sustentan las formas de hacer las cosas en el respeto a las culturas locales, se sustenta en el respeto a los animales. Eso de alguna manera es sustentabilidad. En el sentido actual de la ecología, que es pues lo que está marcando los cambios de esta revolución global que estamos viviendo. De hecho, el lema de el gran reseteo, de Great Reset, de el Foro Económico Mundial, que fueron los que llevaron a cabo pues toda esta cuestión de la pandemia, y ya se sabe, era porque pues no les salió y ahorita por eso se están peleando estos dos grupos monstruos, estos gigantes, el control del planeta. Pero bueno, el lema del Foro Económico Mundial y del Great Reset, del Gran Reseteo, es: no tendrás nada y serás feliz. No tendrás nada y serás feliz. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, antes de las sociedades como las conocemos, por ejemplo, antes de la invención del carro, del automóvil, vivíamos diferente, vivíamos en comunidad. Y vivir en comunidad es diferente a lo que actualmente la mayoría de las sociedades entiende y vive.
Es decir, antes estábamos más integrados, los hombres iban a la cacería, a la siembra, las mujeres se organizaban para hacer los alimentos, para cuidar a los niños. Bueno, que no se confunda con un pensamiento misógino, porque ahora está muy recalcado eso de las mujeres no necesariamente tienen que ser para los alimentos y la cocina, no, ese es otro tema, y los alimentos y los niños, ese es otro tema, lo podemos abordar, pero no aquí, entonces no lo malinterpretes, no aquí y en este momento. Funcionaban las comunidades y había salud. Hubo un cambio, un invento que revolucionó prácticamente las sociedades y fue el vehículo. Henry Ford, con su famoso modelo T, pues revolucionó la manera en que nos movilizamos. Sin embargo, a Henry Ford, cuando inventó el vehículo, su modelo T, bueno, en un armatoste, muchos fierros, muy costoso. Bueno, a él le decían, está bien, pues es un buen invento, pero pues no va a tener éxito, es un costo muy elevado y ¿quién va a pagar tanto por moverse lo que puede moverse con el caballo o con las carretas? Bueno, pues no, ese es un paradigma, no se visualizaba el cambio de paradigma que iba a haber, que iban a haber ciudades interconectadas por carreteras. Antes no había eso, antes había senderos y caminos, pero no carreteras. Entonces el paradigma no los dejaba ver que iba a haber carreteras y supercarreteras, que iba a haber transporte de mercancías, etcétera. Le decían a Henry Ford, pues sí, pero no va a tener éxito. ¿Quién va a pagar tanto por algo que se puede suplir con el caballo y con la carreta? Bueno, pues hoy en día vemos, es una de las industrias más fuertes en el planeta, los automóviles. Y bueno, pues esto es el petróleo, precisamente. Ahí vino, ahí comenzó, bueno, eso es la revolución industrial. La revolución industrial que vino a cambiar la forma de vivir. Y las comunidades comenzaron a dejar de ser comunidades y nos comenzamos a convertir en unidades familiares. Yo le llamo unidades de consumo, porque ahora ya no iba a ser colectivo, ya no iban a ser colectivas las acciones, ahora unidades familiares y cada quien, si antes se cocinaba en comunidad, bueno, no, ahora cada quien su cocina integral, bueno, se resaltó la idea de la familia, del valor de la familia, se romantizó con el concepto de el matrimonio, que está bien, es hermoso el matrimonio y la familia, claro que sí, pero se utilizó esto para arraigar el concepto de unidad familiar. Y fíjate bien, una unidad familiar, bueno, pues necesita su propio refrigerador, necesita su propia cocina, necesita sus propios muebles, sus propios electrodomésticos, y de ahí se disparó la revolución industrial y la fabricación en masa, en serie, de electrodomésticos, de lavadoras, de esto, de lo otro.
Entonces, bueno, pues la revolución industrial dio inicio a las fábricas y las fábricas necesitaban obreros, pero los obreros pues no llegaban a tiempo a las fábricas o a veces faltaban y eso afectaba mucho la fabricación en serie. Entonces, bueno, para desarrollar toda esta industria, toda esta revolución industrial, se dieron cuenta que necesitaban trabajadores puntuales, trabajadores cumplidos, que no faltaran, porque afectaba mucho la producción. Entonces, ¿qué nació? La escuela, el modelo educativo, en donde el modelo educativo comenzó, sí, a dar conocimientos, pero principalmente a formar obreros, a formar desde pequeños, a inculcar puntualidad, asistencia. ¿Qué es lo que se inculca en las escuelas? Puntualidad y asistencia, para que cuando crezcan sean obreros. Hay un autor muy brillante que se llama Alvin Toffler, que junto con su esposa, ahí radica de la mayoría de los hombres que tienen una compañera, es un poder muy especial el que se da cuando hay una buena relación en armonía. Con su compañera, su esposa Heidi Toffler, autor de libros como El cambio del poder, La tercera ola, El shock del futuro. Y bueno, te voy a compartir un video en donde habla precisamente de la educación, de cómo el modelo educativo en la actualidad es obsoleto y cómo fue creado precisamente para esto que te estoy hablando. Entonces, hablando de los modelos educativos, sí son obsoletos y bueno, pues voy a hacer un comentario, pero repito, también un profundo respeto. No tengo los elementos de juicio para poder opinar si están en lo correcto, si no están en lo correcto. No soy nadie para hacer un juicio con esto que se está dando a nivel nacional de las huelgas de los maestros. Sin embargo, pues sí se podría aprovechar esto que están pidiéndose. No conozco a profundidad el tema porque no me he metido, no lo he estudiado, porque no me corresponde, pero sé que parte del pliego petitorio de sus peticiones es un incremento al 100% de su sueldo. Repito, no puedo opinar porque no conozco el tema, pero es válido. Lo que sí puedo hacer un comentario es que tenemos una oportunidad muy grande de revolucionar el modelo educativo con todo esto de la inteligencia artificial y crear modelos educativos participativos, inclusive en la economía. Es decir, es una visión que no solamente enseñar, sino desde pequeños ya comenzar a solucionar problemas de la ecología, de la economía. No se nos enseña desde niños en cuanto a las finanzas, a la economía. Entonces, ese es pues es un comentario que bueno, pues si sirve, si no, pues que se pase de largo y ya está. Repito, hay otra intención más que pues una observación, y lo hago con mucho respeto. Entonces, un destino integralmente sustentable es aquel que en todas sus partes, en todos sus elementos, se preocupa porque tenga buenos fundamentos. Por eso es sustentable, buen sustento.
Entonces, ahí va la propuesta. Si ahorita estos dos gigantes se están peleando por el control del mundo para imponer lo que consideran que es correcto para continuar con la vida en el planeta, por ejemplo el Foro Económico Mundial con The Great Reset, con el gran reseteo, y el otro que es el grupo conservador patriota. Recordemos, en Estados Unidos hay dos grupos principales: los demócratas, que es California es completamente, bueno, no completamente, pero en la gran mayoría demócrata, y lo que está pasando en la California ahorita, y el otro grupo que son republicanos, conservadores. Sí, se ha metido mucho en la cabeza con el presidente López Obrador que los conservadores, bueno, pues son los malos de la película. No, tampoco. Yo respeto mucho al presidente López Obrador, le admiro, pero tampoco tienen su forma de pensar, simplemente. Entonces, ¿por qué no tomar la oportunidad para, desde Temozón, crear un modelo sustentable y proponerlo al mundo? Entonces el mundo va a querer empezar a venir a ver qué están haciendo allí, cómo lo están haciendo, están teniendo éxito, están siendo sanos, sus agricultores están regresando al campo. Bueno, hay un programa que diseñé allá en Cancún que se llama Adopta una Hectárea, que podemos abordarlo. Ahorita ya no es el momento, ya son 22 minutos y ya quisiera concluirlo para que no se corte también, porque este iPad pues no tiene mucha memoria y está bien para que no sean muy largos los videos, y todavía lo tengo que subir, etcétera. Y bueno, pues para concluir hice otra anotación: el no tendrás nada y serás feliz, y creo que por el momento es suficiente. Podemos continuar con la propuesta, y será para un siguiente video. Ten un muy buen día. Ve compartiendo, veo que no interactúan, y lo entiendo, porque pues toda mi historia es polémica, pero ve interactuando, ve comentando, ve compartiendo para que esto pues vaya tomando fuerza por el bien de todos. Bueno, gracias. Ten un muy buen día.